quien resulte responsable. Con una inversión superior a los 258 millones de pesos, se construyen más aulas, laboratorios, centros de cómputo y auditorios. Por una humanidad culta, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Espacios dignos para todos. Universidad socialmente responsable. Amigos, gracias por estar con nosotros y con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Yo creo que es importante hoy, como Día Internacional de la Mujer, hablar sobre el aborto, que es algo que se ha criticado mucho. El Distrito Federal es legal el aborto hasta las 12 semanas de embarazo. El 24 de abril del 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó con 46 votos a favor, PRD, PANAL, PRI y Coalición Socialdemócrata, y 19 en contra del PAN, del Partido Verde, y una abstención del priista Martín Olavirrieta. La reforma de ley que legalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación en México Distrito Federal. Las nuevas reformas en materia de interrupción del embarazo del Distrito Federal establece la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Es legal abortar de manera libre y segura dentro de este periodo, que el embarazo es la parte del proceso de reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. La disminución de la pena para las mujeres que se practican voluntariamente un aborto después de la semana 12 ahora será de 3 a 6 meses de prisión o 100 a 300 días de trabajo en favor de la comunidad. Se estableció la pena impuesta cuando se realiza un aborto forzado en el caso de la interrupción del embarazo en cualquier etapa sin consentimiento de la mujer embarazada. Este hecho se refiere al artículo 4 de la Constitución para garantizar la integridad física, la autonomía personal y la libertad reproductiva y el derecho de la maternidad libre y consciente de las mujeres. Se modificó la Ley de Salud para establecer que las instituciones públicas de salud del Gobierno del Distrito Federal atienden las solicitudes de aborto aun cuando la mujer que lo solicite cuente con otro tipo de servicio de salud público o privado y que la atención de salud sexual y reproductiva tiene un carácter prioritario. Además, se establece que el Gobierno del Distrito Federal trabajará en políticas integrales para promover la salud sexual, los derechos reproductivos, así como la maternidad y la paternidad responsables y colaborar en pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las personas con una visión de género, de respeto a la diversidad sexual y atendiendo especialmente a la población más vulnerable, las niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Dentro de esta nueva reforma se excluye la responsabilidad penal para 3 casos de interrupción del embarazo. En el caso que el embarazo sea causa de una violación, cuando esté en riesgo la vida de la mujer y cuando el embarazo dé evidencias de que pueda causar daños físicos o psíquicos. Carlos, vamos, yo creo que esto tiene 2 posiciones y 2 facetas. La mujer hoy en día puede tomar las decisiones, es su cuerpo y puede decidir hacerlo o no hacerlo, embarazarse o no embarazarse, y si está embarazada, abortar o no abortar. Es algo que les toca decidir a ellas. Hoy me queda claro, cuando es una situación de violación, hay estados que te lo prohíben, sí, que prohíben lo que es la interrupción del mismo. Yo creo, Carlos y auditorio, que es un tema que puede generar mucha polémica. No quieres embarazarte, no tengas relaciones sexuales. Hoy hay tantos anticonceptivos, preservativos, para poder evitar lo que es un embarazo. Lamentablemente la falta de educación sexual genera, yo creo, que este tipo de situaciones. ¿En qué momento la autoridad puede sancionar o no sancionar a una mujer que decidió abortar? ¿En qué momento? Sí, el tema es muy polémico. Han entrado al debate los asuntos éticos, morales, legales, sociales, religiosos, y no hay una postura única. En Morelos hay un enfrentamiento ideológico entre 2 gobiernos de derecha, conservadores, panistas, y el primer gobierno de izquierda progresista. El gobierno panista está a favor de la vida, de tener, pese a cualquiera que sea el origen,
el producto de la fecundación del óvulo por un espermatozoide, y la izquierda progresista dice, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. El debate es, sí, la mujer puede decidir sobre su cuerpo, pero tiene otro cuerpo y otra vida dentro del suyo. Y entonces ahí entra el asunto de cuándo se considera que el producto que se encuentra fecundado entre el óvulo y el espermatozoide, el endometrio, ya se puede considerar un ser vivo. Y ahí hay teorías muy interesantes. Si desde el momento que hay concepción, si hasta que hay un proceso de gestación, si hasta las 4 semanas, si antes de las 12, etc. La ley ha obligado a muchas mujeres a ir incluso a la Ciudad de México, donde está permitido interrumpir el embarazo legalmente, y muchas han ido a para prisión. no ser objeto de una sanción penal, que a veces son muy severas. Y en otras son más laxas, como estas, cuando dicen en la Ciudad de México que después de los 12 semanas, 3 a 6 meses de prisión. Pero, a ver, este asunto va de la mano con una situación psicológica. Tiene que haber un acompañamiento. No es tan sencillo como jalarle al baño, perdóname la expresión tan burda. Cuando una mujer se despoja de algo que ella produjo junto con su pareja o su novio, pero por condicionamientos sociales, económicos, morales o todo, lo interrumpe, hay secuelas psicológicas, hay secuelas en su conducta, hay repercusiones en su organismo, incluso físicas. Cuando es objeto de una violación, dice, pues está permitido porque pues fue sin su consentimiento, no fue una relación de amor, que es lo que se busca en la concepción, pero dice, pues no importa, Carlos, a ver, no importa. yo te haría una pregunta. Ajá. ¿Cuántos seres humanos nacen y no de una relación de amor? Muchos, una noche de copas, ¿no? Se te pasó, no tomaste la píldora, pero hoy en el siglo XXI casi se están acabando los pretextos, como tú decías. Vas a tener relaciones sexuales, cuídate. Ahora, la iglesia está en contra del condón. La iglesia católica está en contra del condón. O si te da sida, pues es castigo, o tú verás, y si te embarazas, pues el método del ritmo, o te pones un dispositivo, o la abstinencia, como tú dices, pero el condón no. Entonces dices, a ver, espérame, la pastilla tampoco, sí, la pastilla sí, del día siguiente, el control natal es un tema de demografía, o sea, hay una amalgama de cosas en donde la que a veces menos libertad tiene para decidir es la mujer. Pero yo creo que, Carlos, yo creo que nosotros como sociedad vamos, yo creo que el derecho humano es el derecho a la vida. Es lo que más protege la ley, ¿no? Sí. ¿En qué momento? Digo, porque se habla de que 8 semanas, 12, 14, 16 semanas. ¿Cuándo el embrión ya es un ser ¿Cuándo el humano? embrión es un ser vivo como tal? Pues un embrión es un ser vivo desde el momento que se fecunda. ¿De acuerdo? Sí. Pero ¿en qué momento ese embrión, cuando es fecundado, empieza a sentir? Porque una cosa es la formación que va teniendo biológicamente, y otra cosa es que empiece a sentir, o sea, como tal. Si no tiene desarrollados los órganos, en fin. Pero ahora, la otra postura también conservadora es, hay un factor divino, así, divino, en el milagro de la vida. En ningún laboratorio se ha logrado reproducir este proceso, aunque se hable de inseminación artificial, in vitro, todo eso. Sí, ya tienes lo esencial, pero tú no has podido generar un espermatozoide por ti mismo, fuera del ser humano, ni tampoco un óvulo para ser fecundado. Hay mamás sustitutas, ¿no? Mamás canguro, se insemina, en fin, madres sustitutas, en fin. Pero de la nada, tener los elementos para crear la vida, ni los más avanzados biólogos, ni mucho menos. Entonces dicen, no podemos menospreciar. Estoy buscando equilibrar las posiciones, ¿eh? Yo tengo la mía, tú tienes la tuya, el público tendrá la suya, y es lo que tendremos sobre la mesa. Son tantos factores para tomar una decisión y luego vivir con ella. ¿Tú crees que alguien es igual a una mujer después de haber abortado o interrumpido el embarazo? ¿Cuál es el papel del padre que, por ejemplo, no puede estar de acuerdo en que aborte y aún así lo hace la mujer porque es mi cuerpo y dice sí, pero es mi hijo, yo también tengo derecho? No está sencillo el asunto.
No es su hijo legalmente porque eso no está O reconocido. sea, y no por es un eso, ser- no es su hijo porque no es un nacido, nacido. pero él dice, es mi hijo, lo que tienes ahí va a crecer es ser mi hijo, ¿por qué decides tú matar a mi hijo? O sea, estamos yendo a los extremos. Qué complejo asunto. Qué complejo. No es sencilla una respuesta. Nadie tiene una respuesta sencilla. Charles Darwin, este naturalista inglés, se peleó con la iglesia porque todavía hoy, en el siglo XXI, se debate si el hombre nació de la evolución del Big Bang y las células y luego los anfibios y luego los primates y todo esto, la teoría evolucionista, o si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Adán, Eva, la costilla, el paraíso, la expulsión, shalala. Todavía hoy. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? A ver, Carlos, sí, definitivamente es un tema muy difícil, porque vamos, cada uno va a tener su punto de vista, Claro. todos tenemos nuestra opinión, Claro. sí, porque al final de cuentas, ¿quiénes somos nosotros para decidir sobre la vida de otro? Así es. ¿De acuerdo? Pero aquí el tema, ¿en qué momento le puedes decir vida a otro? Porque vida a otro, dentro de lo que es la ley, vida es cuando naces, cuando ya naciste, ¿ok? O sea, ya tienes derechos. Aunque como estés ya ciudadano. formado en el vientre materno, Carlos, no has nacido. pero el ultrasonido te permite ver Espérame, que ahí pero no has nacido. hay un ser vivo. Pero no has nacido. No tienes derechos legales. Hijo, No puedes agarrar y no puedes decir, me voy a amparar contra esto, ¿verdad? Mira, a ver. Por alusión al tema, se habla del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Claro. Y en algunos lugares le dan el derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Y esas legislaciones progresistas, de avanzada, modernas, abiertas, etcétera, en muchas ocasiones choca, por ejemplo, con el tema de la eutanasia. Sí, tú tienes el derecho de decidir sobre tu cuerpo si tienes o no a tu hijo. El producto, que se oye muy feo, pero es el producto dentro de tu cuerpo. Pero no tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo si tienes una enfermedad terminal y decides terminar tu Es vida. incongruente, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Incongruencia. O sea, no hay No hay. un parámetro como para decir, a ver, aquí sí y aquí no, y si aquí no, ¿por qué aquí sí? Totalmente. Híjole. O sea, es que realmente es un tabú. Sí. Es un tabú Sí. porque realmente en qué momento, qué pasaría si realmente se educara sexualmente. Digo, vemos cada día niñas que lo hemos comentado, que tienen 8 años, 9 años, 10 años, que están en época de jugar con muñecas, ya están siendo mamás. No, su cuerpo no está maduro suficientemente. Carlos, Ni su mente, Carlos, ni su condición, Carlos, ni sí, nada. de acuerdo, pero el problema es para ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para que realmente tengamos la atención, que realmente se llegue a un marco legal, ¿sí? Donde todo se pueda hacer realmente como se quiere, dentro de una posición legal en la que no tengas esa persecución en contra de la mujer. Otro tema, las mujeres que le transmiten el SIDA a sus hijos, contagiadas por su pareja por una transfusión. ¿Debe o no nacer el niño, el bebé? El Zika, detectado a una madre con Zika y el niño tendrá microcefalia y no tendrá una vida normal. ¿Debe permitirse que nazca o no cuando ya lo detectaste? Sí. Varía las legislaciones, no hay un parámetro único que diga, sea como sea, que nazca y lo atiendes y será tu misión, será tu karma, será tu cruz, será tu destino, será una prueba, será una recompensa, una bendición. O sea, hay entremezcladas los temas. ¿Qué pasa si ese producto viene con malformaciones? Es lo que te digo, ahí se permite y hasta dónde. Está condenado y la familia también. Ah, no, pero la ley no permite que lo hagas porque ya es un ser vivo, aunque tenga algún problema congénito.
Sí, porque realmente solamente el caso que embarazo sea caso de una violación, cuando está en riesgo la vida de la mujer o cuando el embarazo de evidencias de que pueda causar daños físicos o psíquicos. Aquí ya daños psíquicos, pues ya puedes decir, bueno, si viene una malformación me va a causar un daño psíquico. La familia Sí, tendrá pero una a prueba ver, muy dura. pero fíjate cómo está la trampa, ¿no? Porque una niña de 10, 12, 14 años, 15 años, le va a causar daños psicológicos el que se llama necedad. Esto está permitido el embarazo. Es una incongruencia con Por la eso. otra. Entonces, Sus propios argumentos se refutan. sí, porque psicológicamente estás de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces está permitido a un nivel generalizado en el Distrito Federal y algunos otros estados creo que ya lo están permitiendo. Y en otros no. Pero en otros no. Digo, también en países, Estados Unidos, en unos estados se permite, en otros no. Tampoco está homologado. No está Ni homologado. homogenizado. Pero vamos, es que realmente, a ver, una niña de 13, 14, 15, 16, 17 años, Carlos, se salió con el novio, la envasó, la dejó, llega la niña y la corren, Entonces, ese es el problema. Mira, tenemos enlace telefónico con Fray Julián Cruz Alta, vocero de Católicas por el Derecho a Decidir. Don Fray Julián, con el gusto de saludarle, buenas noches. Oiga, primera pregunta. ¿Usted es hermano religioso o se llama fray? No, yo soy dominico. Es fraile dominico, de la Orden de los Dominicos. ¿Dónde está sentado esta agrupación de Católicas por el Derecho a Decidir? En la Ciudad de México tenemos la oficina. Tenemos Ok. en México 22 años. 22 años. ¿Es la única sede o hay más en el resto del país? No, en México es la única, somos una red latinoamericana que estamos en 13 países. Ok. ¿En cuáles países se acuerda? Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Nicaragua, Perú, Bolivia, Ok, América Latina. América Latina, en Estados Unidos y en España. Correcto, es una agrupación entonces importante. Y la postura central es que pese a ser católicas, las mujeres tienen derecho sobre su cuerpo a interrumpir el embarazo. Lo que defendemos nosotros es la libertad de conciencia. Las mujeres tienen derecho a decidir sobre su vida y parte importante de su vida es su sexualidad y su reproducción. Pero aquí, Fray Julián, vamos, de alguna manera, por ejemplo, la Iglesia repudia el uso del condón, no lo acepta como tal. O sea, vamos, una sexualidad responsable. Claro. ¿Correcto? Entonces, Nosotros si hablamos hablamos de de una una- sexualidad responsable, pues obviamente hay métodos anticonceptivos, Sí. ¿correcto? Y Nosotros hablamos preservativos. de la educación sexual precisamente como un factor importante en la formación de las personas humanas. Pero la pregunta es, ¿no, ¿esto se contrapone con la doctrina católica cristiana? En aspectos de reproducción no hay doctrina. Doctrina es cuando no ha cambiado, se llama enseñanza de la Iglesia, Ok. porque hemos variado en 2000 años la enseñanza oficial en torno a la reproducción. Hay doctrina cuando algo en 2000 años no hemos variado. Entonces, en este caso hay enseñanza y el mismo Código de Derecho Canónico habla de un valor sagrado, es la libertad de conciencia de las personas, cuando actúan por su libre conciencia. Y entonces, ¿por qué no de alguna manera? Porque vamos, lamentablemente, en muchos países o estados, hoy sigue siendo penalizado el que una mujer tome la decisión de abortar. Sí, pero mire, el Código de Derecho Canónico lo tiene despenalizado el aborto desde 1981. O sea que los estados son más papistas que el Papa. Cuando el Código de la Iglesia Católica no lo despenaliza en nombre de su religión, los estados laicos lo penalizan. ¿En qué condiciones, Fray Julián? Mire, el código es claro. Hay excomunión para aborto cuando es la sentencia. Esto que no quiere decir excomunión automática. La sentencia en latín quiere decir la sentencia está latente. Sí. Cuando es un asunto de conciencia no puede haber un tribunal que juzgue conciencias. Entonces es la conciencia de la persona la que juzga a sí misma si cometió algo indebido o no. Si cree que cometió algo indebido, la sentencia la jala, la trae su sentencia, la sentencia. Es decir, yo estoy en este caso, la jalo. Si creo que no en conciencia, no la jalo, la sentencia. Fray Julián, Es excomunión.
Sí. A mí, digo, me llama la atención el hablar de una descomunión cuando hablamos de que Dios es amor, Dios perdona. Claro, por eso Digo, el código es muy abierto en este aspecto. sí, El porque código no vamos, si cuenta hablamos con de los una pies. descomunión, imagínense qué pasaría con los sacerdotes que son pedrastras, sí, Claro. dentro de lo que es la Iglesia Católica. Por eso. Digo, porque vamos, digo, no se puede descomulgar porque Claro. nadie puede quitarle la fe a lo que tiene uno. Claro, Sí, por usted eso. como ser humano puede decir, bueno, yo voy a descomulgar, pero bueno, mi Dios, al Dios al que yo amo, sí, siempre va a estar conmigo. Y no porque lo diga uno, porque lo diga otro. Por supuesto, por eso el código no es cerrado, es abierto. Incluso el código, que es un código penal, está despenalizado el aborto. Por desconocimiento de los legisladores que dicen ser católicos, no conocen ni su propia legislación católica, y más en un estado laico no tendría que entrar el asunto religioso. Pero no únicamente en los legisladores o las instancias de procuración de justicia, entre los propios sacerdotes, en la homilía constantemente están llamando, censurando, induciendo conductas, Fray. Sí, yo entiendo. Este es de acuerdo a sus criterios morales. Para mí la preocupación no es el asunto religioso, es el asunto del Estado, Ajá. los funcionarios públicos. Sí. Sí, Que esos tendrían que respetar el marco constitucional de la libertad de la conciencia, que también está en el artículo 24 de la Constitución. Los asuntos éticos están garantizados en el 24 constitucional. En la posición de Católicas por el Derecho a Decidir, el tema de el feto, el producto, el embrión, ¿cuándo se considera un ser humano que tiene el don divino de la vida y cuándo se permite que por fines de salud de él mismo o de su madre pueda ser interrumpido el embarazo? Bueno, la vida siempre está. La vida es en general. El asunto está cuando tenemos una persona humana. Así es. Son dos temas diferentes, Sí. la vida y persona humana. Para la ciencia, el embarazo empieza hasta la implantación. Para la Organización Mundial de la Salud, antes de la implantación no hablábamos de embarazo. Entonces, el asunto viene cuando ponernos de acuerdo cuando hay una persona humana. Nacer como morir no es un momento, es un proceso. sí. Entonces, dentro de este proceso, la ciencia hoy nos dice que alrededor de las 12 semanas pasa algo en el producto que altera ya la cuestión. Por eso en los países democráticos alrededor de esa semana se permite la interrupción, ya después ya son casos específicos, ya no es en general. Oiga, me llama Por la eso atención, perdón que lo interrumpa, es que es muy importante. Perdóneme, ¿qué quiere decir con pasa algo? ¿Qué pasa? a nivel científico viene el desarrollo del sistema nervioso central, Ajá. sistema nervioso periférico, el desarrollo de la corteza cerebral. Sí. Entonces, esto pasa alrededor de estas 12, 13 semanas. Ajá. Entonces cambia, y hay otra situación, y hay una relacionalidad. ¿Se habla de un sentimiento? Sí, antes no. Antes hay vida humana, pero no es una persona humana. Ahí está el meollo del asunto, y es un asunto antropológico, depende qué entienda yo por persona humana. Si yo entiendo por persona humana solo lo biológico, pues tendré una persona humana cuando tenga desarrollado los organismos biológicos. Oiga, ¿y el mandamiento de no matarás? Ese está salvaguardado, es un principio. En moral, los principios, la moral no es abstracta, la moral tiene que bajar los principios a la historia de carne y hueso de cada persona. El problema es que se confunde principios con moral cotidiana. La moral cotidiana parte de principios, pero los aterriza. Y cada historia, cada persona es diferente. Se escoge a conveniencia en este caso. No es a conveniencia. No, si es a conveniencia de quien lo quiera ver, Fray, porque es a la persona. si es a la persona, pero si a la persona le conviene ver la posición muy moral, la va a ver muy moral. Para todos los demás puede ser inmoral. Claro, pero la decisión es de esa persona. Ah, claro, no de definitivo. todos los demás. Imagínense Entonces, también, aquí lo hablamos de la importante- ignorancia de nuestras Sí. autoridades que aquí hablan Lo importante es la decisión de la persona, que ella decide, por eso nadie puede decidir en nombre de esa persona. Y con respecto a la persona que asiste a quien toma la decisión, ¿está a salvo? ¿Es punible? En la mayoría de países democráticos, por eso hay leyes como el caso de la Ciudad de México, hasta las 12 semanas no es delito, después de las 12 semanas está en el Código Penal el aborto.
Pero no en el canónico, Derecho canónico. en el derecho canónico. No, en el derecho canónico es claro, late sentencia, o sea, conforme a su conciencia. Y luego el canon 1323 pone las eximentes. Hay delito, pero no hay pena, lo exime de la pena. Las eximentes son si la mujer es menor de 16 años, Ajá. si la mujer no conoce el Código de Derecho Canónico, si es en defensa propia, problemas de salud, si la mujer tiene miedo, porque una persona que tiene miedo no tiene libertad de conciencia, por lo tanto no puede ser punible. Esas son lo que se llaman en el derecho canónico las eximentes. Una mujer violada, Entra en el asunto de eximentes. porque hay diferentes tipos, lamentablemente, o sea la violación, digo, y también muchas veces no es necesario, digo, muchas veces entre cónyuges se da la violación. Sí. Entonces, digo, la mujer ya tiene el derecho hoy por hoy a tomar esa decisión. Claro, y esto se lo garantiza aún el derecho canónico de la Iglesia Católica. Si está el canon 1323, que la mayoría del pueblo católico no conoce derecho canónico. Sí, definitivo. Entonces, en este aspecto, es decir, desde 1981 está proclamado este código. Entonces aquí no pasa como con los códigos penales, que el hecho de que no conozcas la ley no te exime de su cumplimiento. Claro, lo dice una de las eximentes, que no conozcan la ley, si la exime de la pena. Aquí sí te exime. Si tú no sabes que está penado, no puedes adjudicarte la sanción. Sí, no, en estos casos. En estos casos. Comunión late sentencia. Ajá. Pero yo creo que aquí hay una cosa que también es importante, la desigualdad y la ignorancia. Por supuesto. Y entonces, mire, la mejor lucha contra el aborto se llama educación sexual y anticoncepción. Si queremos que los abortos disminuyan, hay que dar educación sexual y anticoncepción. Pero el problema es que la peor lucha contra el aborto es penalizarlo, porque Ajá. no sabemos su comportamiento. Ajá. Sí, pero Aún con la penalización hay aborto. Sí, claro. sí, pero Pero aquí No lo inhibe. sí, pero fíjate lo que son las cosas, o sea, vamos, ahí está que dentro de la Iglesia Católica no está penado el aborto, pero sin embargo, tú vas a una iglesia, vas con un sacerdote y te dicen que es un pecado Que te mortal. vas a ir al infierno, de plano. Claro, pero a mí me dicen al infierno y me muero de risa, depende de las condiciones de la persona y su educación. Yo les digo, te vas a ir al infierno, allá se los saludo, allá nos saludamos. Claro, y me muero de allá risa. nos vemos. A mí no me causa ningún problema eso, pero una gente sin formación sí, o sea, no tenemos ni formación académica ni religiosa. Sí, no, definitivamente religiosa no hay, es como, vamos, muchos diputados, gobernadores de diferentes estados no conocen esa ley. Digo, tan Claro, es la así que mayoría. están agarrando y criminalizándola como tal, y vamos, pero lo más triste, ¿por qué muchos sacerdotes, digo, si está la ley, si está el código, ¿por qué no hablar sobre lo que marca el código canónico? Tendrían que conocerlo, Sí. tendrían que conocerlo, pero pues la mayoría habla sin conocimiento o no quieren conocerlo, vaya. Mejor. Porque es muy fácil decir excomunión automática Sí. que explicarte lo que significa esto. Fray Julián, una última pregunta. ¿Qué pasa con la pareja, con el copartícipe de la fecundación que dará vida a un nuevo ser humano y queda excluido de la decisión o no de la persona, de la madre que trae en su vientre Claro. al fruto? ¿Qué pasa con eso? Y el asunto viene que no hay responsabilidad, parece que esa mujer se embarazó sola. Ajá. Todas las decisiones son de... Miren, una pareja tendría que ser una decisión de la pareja, Sí, claro, del matrimonio. El Son problema dos. es que donde se dan los abortos es que no hay pareja. No hay no un padre siempre. que se haga responsable en la mayoría de casos. No Por siempre. eso las mujeres terminan en el asunto del aborto, porque no tienen al compañero a un lado. Lo normal, lo deseable sería que fuera la decisión en pareja. Así es. Pero en la mayoría de casos no hay pareja, vaya. Hay un embarazo, pero no hay quien se haga responsable de esta decisión y las mujeres tienen que decidir solas. Claro. Bueno, pues, Hay Fray las excepciones, pero digo la mayoría de La casos. mayoría sí ocurre. Así es. Pues, Fray Julián Cruz Alta, vocero de Católicas por el Derecho de Decidir de los Dominicos, gracias por este enlace y estaremos en contacto con usted. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Buenas buenas noches. noches. Fíjate qué delicado, interesante. fíjate No, qué delicado, interesante. qué delicado. ¿Hasta dónde es la ignorancia? Ese es el punto. Pero mira, a ver. Es que definitivamente aquí lo que hay es Mira, ignorancia. el señor, con todo respeto, digo, sabe su tema, lleva 20 años, es una fundación en América Latina.
el asunto aquí es un viejo debate también en la Iglesia católica, me refiero, que es la que más o menos conozco. Pues el derecho canónico no está El penalizado. tema de la conciencia. O sea, si en mi conciencia yo pequé y pido perdón a Dios, no hay intermediarios, Él me conoce, es más, Él ya sabía que yo iba a pecar y ya me perdonó por anticipado. Carlos, por ¿no? eso le dije. No tengo que ir a un ¿Por sacerdote. qué me hablas, Ajá. de agarrar y decir que te voy a descomulgar? Perdón. Exacto. Entonces, por eso le puse. ¿Y entonces qué pasa con los sacerdotes pedrastras? Ajá. Sí, no, es Digo, muy interesante o sea, y muy ilustrativo digo, lo que vamos, dijo. pongo dos ejemplos así de delicados. Claro, y además con apertura, porque es un tema de conciencia. La relación espiritual, Es uno por más mismo. que la hagas colectiva Pero en es un uno templo mismo. o en el desierto Pero es uno mismo. o en la autopista, Es uno es mismo. tuya Nada con más. el ser, el Dios, el creador que tú consideres Así que, es, que- así que es. responde a tu llamado. Pero bueno, no más. ya sabemos. Los intermediarios ya pasa por la iglesia, por el negocio, con Pero todo ya, respeto. pero ya vimos. El derecho canónico lo estipula, no es un delito el aborto. Ahí está clarísimo. Entonces, imagínate. Entonces la dejen de falta- chantajear al pueblo con eso. Así es. Gracias. Esperamos sus comentarios. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Esto fue Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.